Creo que ya todo el mundo debería dejar de recomendar así abiertamente estas tarjetas gráficas. O tal vez no. Bueno, en este caso tengo conmigo, muchachos, la RX 570. Esta tarjeta gráfica ya tiene prácticamente 10 años, porque las primeras llegaron sí, a finales del 2015, 2016. O sea, es una arquitectura que ya tiene casi que 10 años de haber salido, ¿no? Y que se hicieron bastante virales estas tarjetas gráficas, la RX 570, la 470, la 480, la 590, después la 580 2048 SP, que es tan común en AliExpress, ¿no? Incluso hasta en Temu se puede comprar hoy en día. Entonces, digo, es una tarjeta gráfica que es parte de la cultura popular, por así decirlo, de el gaming de bajo presupuesto. Entonces yo en este video quiero hacer una prueba de esta gráfica, pero una prueba, digamos, acomodada al 2025, finales de 2025. ¿Y por qué digo esto? Porque la mayoría de las veces que yo me topo con estas tarjetas gráficas en internet y gente que las está recomendando, siempre lo hacen en un contexto en donde estas gráficas rinden bien, y eso es en juegos antiguos. Porque obviamente que si probas juegos antiguos, esta GPU te va a servir. Lo mismo con los eSports, un poco un spoiler de lo que vamos a ver ahora. Entonces yo quiero ver qué pasa con esta gráfica cuando la probamos con aquellos juegos más demandantes de última generación y que ya requieren de un hardware superior. Así que ¿vale la pena realmente comprar una tarjeta gráfica de estas en el 2025? Bueno, quédate porque en este video te lo voy a demostrar. Pero antes, como siempre, patrocina este video Kissfan.com, nuestra tienda ya a esta altura amiga, que desde ya hace años ofrece las claves de Windows 11 y Windows 10 más baratas de internet. Es que no me canso de decirlo porque están literalmente a mitad de precio que en algunas tiendas de la competencia. Y además es espectacular porque pueden pagar con PayPal, ahí eligiendo la segunda opción, y les va a llegar rápidamente la clave a el mail que usaron para registrarse en la misma. Es espectacular, tienen packs también de Windows más Office, ahí con los códigos que les voy a dejar todos en la descripción por si no se aplica el descuento automáticamente. Y realmente una vez que lo compran, activarlo es súper simple y no les toma más de 10 segundos. Comprando una clave no solamente dejan de lado la piratería, sino que apoyan directamente a este canal, y es espectacular porque así todos nos beneficiamos. Estimados, les dejo todos los links en la descripción y agradezco muy fuertemente a Kissfan por apoyar el canal desde ya hace tantos años. Bueno, y ahora sí, hablando de la RX 570 y de todas estas GPUs Polaris, particularmente la 570, es una GPU que salió en abril del 2017, hace ya bastante tiempo. No obstante, la arquitectura Polaris ya venía desde antes. Es una arquitectura que se desarrolló por allá por 2015-2016, ¿no? Cuando las primeras GPUs de esta arquitectura salieron. Estamos hablando ya de GPUs que prácticamente tienen una década en el mercado, y obviamente esto tiene bastantes limitaciones. Hablando de las especificaciones de esta 570, particularmente acá las tengo anotadas, ¿no? Es una GPU que tiene 2048 Stream Processors, así que ahí lo tienen. La 570 en esencia es la misma GPU que la 580 2048 SP de AliExpress. 2048 SP quiere decir 2048 Stream Processor, que son, digamos, las unidades de rasterizado que esta GPU tiene, las mismas que la 580 de AliExpress. Así que en esencia es la misma GPU, aunque se incluyen diferentes versiones de VRAM. Como les digo, 2048 Stream Processors, en este caso la arquitectura Polaris. Tenemos en este caso 4 GB de memoria VRAM, y yo no quiero que ustedes se confundan con esto, porque sé que mucha gente me va a comentar, bueno, pero esa es la de 4 GB, la de 8 rinde más, envejeció mejor. Bueno, vean las pruebas y espérense a las conclusiones, porque eso no es tan así. Ya les hago un pequeño spoiler, pero bueno, en este caso para esta GPU tenemos 4 GB de memoria GDDR5 con 256 bits de bus y un ancho de banda de 224 GB por segundo. Es verdad que hay una versión de 8 con más VRAM, sí. En este caso esta es la versión de 4, porque fueron las primeras que salieron, y de hecho la mayoría de las RX 480, 470 y 570 son de 4 GB. Hay de 8, pero también hay muchas que son de 4, y digamos que el mercado está también inundado de este tipo de GPUs. Y una de las cosas que destacaba más en estas GPUs Polaris, ¿no? 480, 470, 570 y demás, era su bajo consumo, ¿no? Tan solo 150 watts de TDP para esta 570 es un consumo bastante bajo, sobre todo para la época, y un solo enchufe, ¿no?
de 8 pines. Y esto hacía que estas GPU fueran bastante tentadoras para aquellos ensambles cuya fuente no tenía tampoco grandísimo poder. Y además, digo, la GPU se mantenía pequeña porque realmente no había demasiado calor para disipar. Así que 150 watts de TDP para esta GPU era bastante bueno, porque la fuente que te pedía era realmente muy poco potente. Así que vamos a ver cómo rinde esta GPU. La voy a probar en una plataforma AM4 con PCI Express 3.0. Digo, ir a AM5 no nos va a dar más rendimiento. Voy a usar de hecho un 5500X3D, que es un CPU súper rápido para AM4 y que, insisto, cualquier CPU AM4 reciente o AM5 va a dar el mismo desempeño con esta GPU. Acá el limitante va a ser la tarjeta gráfica, que va a estar usándose en stock, porque esta GPU ya tiene un cierto overclock de serie, así que digo, vamos a usarla en stock. Pero bueno, ya en las conclusiones voy a indagar un poco más sobre algunas cuestiones que ustedes tienen que tener en cuenta. Pero primero vamos a ver cómo rinde en algunos juegos modernos, porque eso es importante, juegos modernos, ¿no? Porque yo entiendo que esta GPU para juegos antiguos va a ir bien. Vamos a probar juegos modernos y ver, digamos, con las tecnologías actuales si se puede hacer algo para rescatar a este tipo de GPU. Vámonos con las pruebas y cerramos con algunas conclusiones al final. Vamos a empezar viendo Dota 2, que este juego tipo eSport no consume tantos recursos de tarjeta gráfica, particularmente cae más en el uso del CPU. Evidentemente con un 5000 3D acá podemos sacar todo el jugo de la gráfica, lo cual está bien. Y bueno, vemos que configurado con todo prácticamente al máximo, tenemos en el orden de los 100 cuadros, 120 en las partes menos demandantes de la partida. Tenemos alta tasa de refresco, ya 140, 150, y después en las peleas más o menos ahí en el orden de los 100. Es buen rendimiento. Esto es una partida en vivo que yo estaba mirando y esto es más pesado que una partida normal, por así decirlo, porque está la cámara cambiando constantemente y cuando cambia la cámara hay como un pequeño piquito porque se carga el mapa. Pero en líneas generales es una muy buena experiencia, ¿no? Como digo, Dota 2 no es muy pesado y evidentemente, aunque esta sea una GPU vieja, esto corre en gráficos integrados también, así que no hace falta demasiado. En Delta Force ocurre lo mismo. Acá tenemos ya un desempeño aceptable de más de 60 cuadros por segundo. La gráfica al 100%. Fíjense el consumo que bajito, en el orden de los 110, 120 watts. Es bastante bajo. Y la temperatura en el orden de los 70 grados, ¿no? Está bastante bien. Esto es en la configuración stock de ventilación. Acá, como digo, en Delta Force 1080. Todo en medio. En este caso, uso de la VRAM 2.7 GB. Entonces no hay tanta demanda de VRAM por este lado. Acá tenemos un juego que es más similar a Battlefield, una onda Call of Duty Battlefield ahí, un híbrido, ¿no? Y tenemos un desempeño bastante aceptable, considerando que esto ya es bastante más pesado de lo que sería un Rainbow Six o un Counter Strike, por ejemplo, un CS2. Entonces, realmente bastante aceptable el desempeño. Digo, se puede jugar y el desempeño no fluctúa demasiado respecto a lo que ustedes están viendo en pantalla. Así que eSports, digo, se pueden seguir jugando de manera bastante solvente. Si nos vamos con algo ya de actual generación, más pesado, tenemos acá The Alters. Acá tengo justo los parámetros del uso de la GPU a la derecha. Una disculpa, en este juego no lo había configurado todavía el overlay. Pero bueno, ahí lo tienen, todo en bajo, a 1080 con el anti-aliasing nativo. Esto es FSR Native Anti-Aliasing. No hay reescalado ni frame generation. Por eso, bueno, fíjense, el desempeño es bastante justo. Y fíjense que aparte la VRAM está en el orden de los 3 GB. O sea, tampoco es que se esté saturando demasiado. Acá, obviamente, se puede usar FSR3. Digo, no va a ser la mejor calidad, pero se puede usar FSR3. A mí FSR a 1080 no me convence, pero digo, se puede usar. Y la generación de fotogramas. Y haciendo esto, luego de reiniciar el juego, ya el desempeño mejora. Mejora en el orden de los 60, 70 FPS, 80 de vez en cuando, pero realmente la experiencia, debo decir que no es buena usando este Frame Generation. ¿Por qué? Porque tenemos bastante latencia, bastante ghosting, estamos partiendo de unos cuadros muy bajos y esto es lo que siempre ocurre, ¿no? La esencia del Frame Generation. Entonces, digo, esto es una GPU muy antigua en donde el Frame Generation y el FSR le consumen recursos, con lo cual, digo, no es tan óptimo el uso de las tecnologías en estas gráficas tan antiguas. Pero bueno, ahí lo tienen, usando FSR, digamos que es mínimamente aceptable pese a que hay algo de latencia. En Cyberpunk 2077, bueno, este juego tengan en cuenta que es del año 2020, ¿sí? O sea, el tiempo vuela, ya tiene casi 5 años, entonces, o sea, convengamos que si bien puede llegar a ser muy demandante, cuando pagamos todas las opciones de Ray Tracing ya es relativamente más fácil correrlo de lo que era hace 5 años, ¿no? Con lo cual nos sorprende que
digamos, a 1080 con todos los gráficos en bajo y usando el FSR en calidad, bueno, tenemos en el orden de los 50 cuadros por segundo. Un juego del 2020 con todo al mínimo, ¿sí? Y FSR en calidad. O sea, no estamos usando ni siquiera Frame Generation ni nada. Obviamente acá hay que olvidarse de lo que es Ray Tracing porque no es compatible. Acá, si quisiéramos poner, por ejemplo, el FSR en el modo Native Anti-Aliasing, o sea, para que el juego se vea lo mejor posible, porque recuerden que FSR 3 y especialmente en Cyberpunk no tiene una muy buena calidad. Así que si le ponemos en Native Anti-Aliasing, bueno, ahí en Native Anti-Aliasing ya el desempeño es mucho más justo. Fíjense cómo baja dramáticamente al orden de los 30 FPS. Insisto, 1080 en bajo con anti-aliasing nativo en el orden de los 30 y algo de cuadros por segundo. Entonces, bueno, no es realmente una muy buena experiencia. Acá, al activar el Frame Generation por FSR, que como digo, no tiene tampoco la mejor calidad en este juego, fíjense que el performance mejora, pero claro, como le consume tantos recursos el Frame Generation y el reescalado a esta gráfica, fíjense que no estamos duplicando el desempeño, sino que en realidad es apenas más, porque los cuadros base bajan mucho. Entonces en estos casos es hasta contraproducente usar el Frame Generation porque realmente no estás tan sobrado de rendimiento. Acaba en el orden de los 80 cuadros por segundo, está bastante bien, realmente está bastante estable. Esto es con Frame Generation y con gráficos bajos. Entonces, bueno, insisto, no estamos duplicando el rendimiento que teníamos antes. Va bastante bien. Incluso vean el uso de la VRAM, que está en el orden de los 2 GB, porque en esta configuración estamos ocupando poca VRAM realmente. Y bueno, esto es un juego del 2020, insisto, en rescalado calidad, Frame Generation y todo al mínimo. Así que vamos a ver con algo un poco más reciente. A ver. Bueno, y corto un momento las pruebas solamente para recordarte que si sos nuevo en el canal y llegaste de casualidad a este video, te suscribas si te gustan estos contenidos, si te caigo bien, porque vamos a tener, si a ustedes les gusta, más contenido así en videos siguientes. Así que ahí suscríbete y activa la campanita y seguimos con las pruebas. Bueno, siguiendo con Hogwarts Legacy, acá lo puse obviamente con todo en medio y una vez más el FSR en calidad. Recuerden, esto es FSR 3 en 1080, o sea que no es tampoco la mejor calidad, es bastante justa, ¿no? Es usable, pero es bastante justa la calidad. Y bueno, acá el juego va más o menos en el orden de los 40 y pico, 50 FPS, que bueno, no está tan mal, es medianamente aceptable, pero estos son gráficos medios, obviamente acá no hay Ray Tracing, no hay nada, y el juego se desenvuelve bastante bien. Y acá yo no sé si el video lo va a captar, pero realmente cuando uno activa, porque uno puede pensar, ok, si tenés 60 cuadros por segundo, 50, ¿no?, de base, puedes activar el Frame Generation y el desempeño tendría que mejorar, ¿verdad? Bueno, en este caso, con esta gráfica, al activar la generación de fotogramas, insisto, no sé si se verá en el video, pero realmente era mucho peor la sensación. Marca como que tenemos más FPS, pero el juego iba mucho más trancado. Pero literalmente, iba como atascado, como con latencia, como trabado, como si estuviésemos jugando a 30 FPS. O sea, el juego te dice que está dándote 90 cuadros, 100 cuadros, 80 cuadros, pero se siente como si fuera a 25. Esto es muy complicado de explicarlo, no sé si el video lo capta, porque el video en realidad está a 60 FPS y el juego está dando 60 FPS, más incluso, pero la sensación es de como si estuviéramos jugando a 25 FPS. No sé si alguno pudo experimentar esto antes, pero esto es un poco lo que yo siempre les digo cuando hablo de que el Frame Generation no es una métrica de rendimiento viable, porque acá el Frame Generation nos está dando en esta GPU mucho más rendimiento, sin embargo la experiencia es mucho peor. Ahí, al apagar la generación de fotogramas, no sé si se aprecia en el video, la verdad no lo sé, pero el desempeño, si bien empeora porque tenemos menos FPS, la sensación es bastante mejor, digamos, de más fluidez, aunque tengamos menos FPS de los que había cuando estaba el Frame Generation activado. Por eso esto es muy curioso, y a estas GPUs antiguas, donde las tecnologías no se pueden aplicar de manera tan óptima, ¿no?, estas cosas se notan mucho más. Bueno, si nos vamos con algo nuevo, ahora sí, 2025, tenemos Mafia The Old Country, ¿no? Y acá fíjense lo que sucede, está el juego en la mínima calidad, o sea, está todo puesto en bajo, ¿sí? Y además con el FSR en calidad, por ahora
sin generación de fotogramas. Y fíjense que la experiencia es, bueno, un poco, no quiero decir un completo desastre, pero un completo desastre, ¿no? 20 FPS, digo, no se puede pedir más a una gráfica de casi 10 años. No hay mucho más margen de mejora. Acá podemos incluso poner el FSR en equilibrado o en rendimiento ultra, pero ya estamos teniendo una calidad muy mala y para peor, el rendimiento no mejora, porque en el modo equilibrado da los mismos FPS que daba en el modo calidad, así que no hay mucha diferencia tampoco. Y acá podemos activar incluso la generación de fotogramas. Milagrosamente la 570, como les mostré, soporta generación de fotogramas. Y acá, bueno, arriba de los 30 FPS, pero fíjense, tenemos 30 milisegundos de latencia en cada frame. Ahí baja por debajo de los 30, hay ghosting, hay artifact alrededor del personaje. Digo, no es una buena experiencia. O sea, realmente esta gráfica no es capaz de correr Mafia The Old Country, ni siquiera en la mínima calidad, aunque usemos generación de fotogramas. Realmente es lo que va a ocurrir con los juegos más recientes. Nos vamos para Star Wars Outlaws. En este caso, bueno, el Mafia era un juego quizá más inclinado un poquito hacia el lado de AMD. Este es más inclinado un poquito hacia el lado de Nvidia, pero lo mismo, no importa. No importa para qué compañía esté optimizado. Acá está todo al mínimo, sin motion blur, todo en la opción más hasta abajo posible en gráficos. Y también con el FSR, ¿no? Está el FSR en calidad. Por ahora, FSR calidad. En este caso no es posible activar el Frame Generation. Por algún motivo el juego no permite, por lo menos en la configuración sin poner ningún mod. Y bueno, ahí están teniendo el desempeño, ¿no? Al igual que en el Mafia es un completo desastre, es injugable porque estamos en el orden de los 20, 25 cuadros por segundo, querés apuntar y es complicado. En fin, no es una buena experiencia. Yo entiendo que acá habrá gente que diga, bueno, antes se jugaba a 20 cuadros y bueno, digamos, la experiencia es algo relativo. Pero bueno, yo creo que esto no es una buena experiencia. Yo no le recomendaría a nadie jugar en estas condiciones. Así que bueno, cuando querés jugar un juego que es realmente pesado, realmente demandante y de esta última generación del 2025, digo, escenarios como este se van a ir repitiendo cada vez más y más y más. Así que ahí tienen. Vamos a ver algunas cosas más ahora en las conclusiones porque hay mucho más para comentar. Y acá la tuvieron la RX 570 de 4 GB. Y tengo varias cosas para comentar. Primero que nada me voy a atajar, porque yo los conozco a ustedes, respecto al tema de la memoria. Es verdad, 4 GB de memoria es bastante insuficiente. La de 8 probablemente, quizá, en algún escenario podría llegar a rendir un poco más. Pero ojo, cuidado con creer que la versión de 8 GB va a ser, digamos, más usable que esta en los juegos más modernos. Porque usando FSR en performance y usando la configuración en bajo, estamos renderizando desde 540p básicamente. Y aún así, aunque usemos menos de 3 GB de VRAM, porque algunos juegos incluso reportaban un uso de VRAM inferior a los 3 GB, ustedes lo pudieron ver, incluso ahí la GPU, digamos, se atasca, anda lenta, tiene problemas de rendimiento por temas de limitaciones en la arquitectura y limitaciones en el hardware. Es verdad, quizá la de 8 te puede dejar usar algún setting más alto, alguna textura de más calidad, pero no vas a tener más rendimiento de lo que tuviste con esta GPU. Pues yo sé que muchos me van a comentar que la de 8 es mejor y que sí sirve y que esta, como es la de 4, no sirve. No, o sea, aunque sea de 4 GB o de 8 GB, acá tenés una limitación ya de arquitectura de la GPU, que es lo que te está limitando en la mayoría de los casos. No tenés Java para IA, no tenés Java para Ray Tracing y tenés una gráfica que además ya hace tiempo que no tiene soporte reciente de drivers. Y acá hay una curiosidad, porque los drivers que se pueden instalar en esta GPU son bastante recientes. O sea, yo instalé acá la versión 25.8, que es prácticamente la última versión de drivers de AMD, pero es una versión especial para Vega, Polaris y Fiji. O sea, las GPUs, digamos, de la última década, pero que son anteriores a RDNA. Esta GPU es arquitectura GCN, así que es anterior a RDNA, y el soporte que ya tiene es, digamos, más legacy, ¿no? Acá no tenés un soporte ya con las últimas funcionalidades, ¿no? De Fluid Motion Frames y Frame Generation y demás, y tecnologías que tenés en los drivers de las GPUs RDNA 3, RDNA 4 y hasta incluso RDNA 2. O sea, que en este caso tenés un soporte que es mucho más limitado, y si bien no tenés ningún error de drivers, de que el driver es antiguo y ningún juego
que no se pueda abrir de momento porque el driver es muy antiguo, eso a mí no me ocurrió. De todas maneras se ven claras limitaciones a nivel de rendimiento. Así que yendo a la pregunta del millón, ¿recomiendo comprar estas GPUs en 2025? RX 570, 580, 2048 SP, 480 y demás. La realidad es que no. La realidad es que, digo, no porque la gráfica sea mala o porque no sirva, ya ves que para eSport y para juegos poco demandantes te va a servir. Incluso para juegos de anterior generación de la PlayStation 4, por ejemplo God of War, por ejemplo Red Dead Redemption 2, por ejemplo GTA V y demás. Esos juegos te van a correr bien en esta GPU porque son juegos de anterior generación. Digo, GTA V es un juego del 2015, Red Dead Redemption 2 es un juego del 2018. Digo, Shadow of the Tomb Raider, digo, juegos de anterior generación te van a correr sin problema con esta tarjeta gráfica. Ahora, si te vas a juegos recientes, juegos de la actual generación, por ejemplo Hellblade 2, por ejemplo Mafia, por ejemplo A Plague Tale Requiem, por ejemplo Star Wars Outlaw, esos juegos de actual generación realmente van a tener muchos problemas en estas gráficas. Aunque los corras con FSR Ultra Performance, aunque los corras en la mínima calidad, aunque estés sobrado de VRAM, aunque tengas la versión de 8 GB, vas a tener limitaciones en el rendimiento y no va a ser un buen desempeño. Ya que lo que pasó por ejemplo en Star Wars. Realmente son juegos muy pesados y que ya una criatura de prácticamente 10 años, digamos, tiene muchas limitaciones. Entonces yo realmente no recomiendo, no creo que sea prudente recomendar estas GPUs para ensambles nuevos. Si ya la tenés, disfrútala, pero para ensambles nuevos creo que hay muchas mejores opciones. Incluso hablando de GPUs low cost. O sea, ¿qué entiendo yo por GPU low cost? Entiendo por low cost, por barato, aquellas gráficas que tienen un precio bastante menor a las gráficas de entrada de generación actual y que aún así te pueden dar un desempeño aceptable. Por ejemplo, una 2070, una 2080, por ejemplo, que las podés conseguir usadas por menos de $200. Son buenas opciones al día de hoy porque si tenés DLSS y demás. Y por el lado de AMD, bueno, todo lo que sea antiguo, que esté por debajo de los $150, ya no va a tener soporte de driver prácticamente, hablando de Vega, hablando de Polaris, hablando de Fiji. Entonces, bueno, vas a tener las mismas limitaciones que con esta GPU, un driver más antiguo que quizá tenga alguna limitación de rendimiento. Pero si querés comprar una gráfica vieja, low cost, Radeon, por ejemplo, te puedes ir por una RX Vega 56, que es el doble de potente, literalmente el doble de potente que esta gráfica, literalmente es el doble de potente, con el doble de memoria, con el doble de ancho de banda. O te puedes ir por una R9 Fury o una R9 Fury X, incluso si querés más antiguas, están a precio absurdo, a precio de e-waste en eBay, justamente por el tema de soporte, ya nadie las quiere por tener tan poca VRAM. Pero como les digo, incluso una R9 Fury, ¿sí? O una R9 Nano, que son GPUs más viejas que esta y también sin soporte, te van a dar mucho mejor rendimiento porque son mucho más potentes y tampoco consumiendo demasiada energía, porque por ejemplo una Vega 56 tiene 180, 190 watts de TDP, la puedes conseguir por en torno a 100 y pocos dólares en eBay y te va a rendir el doble que esta GPU, igual que por ejemplo una R9 Fury o una R9 Nano, que también están a precio de e-waste en eBay. Y digo, te van a dar mucho más desempeño que esta. Así que si quieres una GPU low cost, sabiendo que ya no tenés soporte de drivers, bueno, te conviene una opción de esas que te comento. O siempre tenés también los drivers que son, digamos, no oficiales, que te van a dar algo más de soporte en teoría, pero tampoco te van a dar más rendimiento de lo que te da el driver oficial. Por el lado de Nvidia tenés también soporte limitado ya para la serie 10 o la serie 900, ya son GPUs que son igual de antiguas que estas y con las mismas limitaciones, pero te puedes ir por una 1070, 1080, que también están muy baratas y te van a dar también mucho más desempeño que esta GPU si no querés gastar los $250 que te vale una 50-50 nueva. O te puedes ir por una 30-50 usada, siempre 20-80 usada, que puedes conseguir por debajo de los $200, como te dije, en eBay, y el desempeño va a ser mejor. Así que, ¿qué quiero decir con esto? A modo de cierre, que opciones low cost, digamos, con precios muy por debajo de los MSRP actuales de GPU nuevas, se puede conseguir bastante en eBay y muchas opciones son mejores que esta RX 570. Por eso es que yo ya no estoy recomendando estas GPUs y ya esto es como un video a modo de cierre, ¿no? Creo que se acaba una era, por lo menos para mí, digo, de estas GPUs ya más antiguas. Pero bueno, estimados,
Quiero leer su comentario ahí en la parte de abajo. ¿Qué GPU antigua recomiendan ustedes? ¿Qué GPU low cost creen que ustedes puede ser rentable comprar por estos tiempos, sabiendo lo que se viene ahora, sabiendo que ahora sos dependiente del DLSS y del FSR? Esta gráfica puede con el FSR 3, pero con algunas limitaciones, como en algunos juegos se puede activar Frame Generation, en otros no, por eso es bastante limitado. Es verdad que el FSR aumenta la vida útil de estas GPUs, la mejora un poco, les da un poco más de alivio, pero tampoco se puede hacer milagros, ¿no? Hoy ya los juegos son cada vez más pesados y no hay FSR ni DLSS que salve a GPUs que ya tienen una década, ¿no?, dándonos servicios. Así que ustedes quiero que me dejen en comentarios qué les parece, qué comprarían ustedes por este precio, ¿no? Y ustedes son usuarios de esta GPU, bueno, déjenme su opinión a ver con juegos recientes cuál ha sido su experiencia. Insisto, con juegos recientes, eso es lo importante. Estimados, ahora sí, les mando un abrazo a todos, espero que les haya gustado este video, den like si les gustó, recuerden suscribirse al canal si sos nuevo y si te quedaste hasta el final quiere decir que te entretuve, así que suscríbete, así de a poquito seguimos llegando a más gente. Te dejo mis redes para que me sigas para más contacto directo y nuestra comunidad en Discord que está bastante activa para tener un chat conmigo y con la comunidad. Estimados, ahora sí, un abrazo para todos, gracias por quedarse hasta el final, mi nombre es Guillermo y por hoy me despido de todos ustedes y los veo hasta la próxima.